Comenzamos nuestra clase de finanzas de empresa. Antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna consulta para hacer. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Alguien quiso preguntar algo? Sí, yo le quería consultar en realidad sobre el trabajo ese que tenemos que hacer, que el profe nos dijo que le consultemos a usted. Los profesores de práctico les van a dar las indicaciones y lo que yo te puedo decir es que es un trabajo que lo tenés que aprobar porque justifica la asistencia como grupo promocional. Representa un porcentaje de la nota final, pero nada más, o sea, les van a dar inclusive la cantidad de páginas, no son trabajos largos, pero deben ser cumplidos. Bien, ¿Con y qué eso va a ser después del primer parcial, ¿no? El año pasado fue después del primer parcial. Si no les dieron todavía el tema, digamos, o la fecha, va a tener que ser después del primer parcial, no antes. Acá me dice 4 de mayo es la primera entrega. Bueno, dale, Va a ser gracias, profe. después. No, de nada. ¿Alguna consulta, alguna otra consulta sobre lo que vimos hasta ahora? ¿Se acuerdan que la clase pasada comenzamos con la unidad 5, decisiones de inversión? Y habíamos comenzado a analizar los distintos métodos de evaluación que me permitirían decidir si el proyecto en cuestión es viable o no es viable de acuerdo a nuestras exigencias. Yo les había dado una situación, ¿se acuerdan que habíamos dicho algo respecto de la TIR? ¿Alguien se acuerda qué es lo que hablamos sobre ese tema? ¿Cuál? El hecho de calcular la TIR, ¿qué implicaba con respecto a los fondos liberados por el proyecto? Que debían ser invertidos a esa misma tasa TIR que habíamos calculado para que pudiéramos determinar si el proyecto era viable o no. Claro, cuando uno calcula la TIR aparenta ser la tasa de rendimiento del proyecto, pero tiene un problema, que es que obliga, digamos, a reinvertir los fondos a esa misma tasa. ¿Por qué? Porque si yo no reinvirtiera los fondos a esa misma tasa, no sería esa TIR la tasa de rentabilidad del proyecto. ¿Se acuerdan también que yo les había dado un ejemplo y les pedí que ustedes trataran de analizarlo? ¿Lo hicieron o no? No importa si no lo hicieron bien, o sea, no es un problema de corrección acá, sino de que lo hayan tratado de hacer, a ver si entendieron el tema. Bueno, por lo visto, voy a compartir pantalla y vamos a hacer el análisis en conjunto. Espérenme que siguen ingresando alumnos. Vamos a esperar un ratito porque siguen ingresando varios alumnos más. Mientras tanto, ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno. Traten de ir mirando lo que dice la pantalla, entonces después lo charlamos.
una vez que termine de admitir. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejemplo donde calculamos el VAN, la TIR? Y yo les dije, vamos a suponer que la reinversión se haga a distintas tasas. Y les di distintas tasas para ver qué pasaba en cada uno de los casos. Este era nuestro ejemplo. Teníamos una inversión inicial de 300.000 pesos y el flujo de fondos que generaba era 100.000 pesos en el primer año, 120.000 en el segundo y 150.000 en el tercero. A una tasa de costo de capital del 10% anual, me había dado un VAN de 2.780 pesos y la TIR del 10,49%. También habíamos verificado que con esa TIR, si yo calculara el VAN sería igual a 0. Eso quedó claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. Yo voy a poder afirmar que mi proyecto me rindió el 10,49% anual siempre y cuando las reinversiones de los flujos liberados, que serían los 100.000, los 120.000 y bueno, los 150.000 que ya están en el momento final, se las efectúe a esta tasa del 10,49%. Entonces, ¿qué significa eso? Estos fondos son liberados, o sea que ya dejan de estar invertidos en el proyecto y yo tengo que reinvertirlos. Fíjense qué pasa si yo reinvierto cada uno de esos flujos a las distintas tasas que les planteé. Una de esas tasas era reinvertir al 12%. Fíjense, si yo reinvierto al 12%, ¿ven bien los números de la pantalla o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo reinvierto estos 100.000 pesos. ¿Hasta cuándo los voy a reinvertir? Hasta que termine el proyecto, es decir, a 2 años, porque este es un proyecto a 3 años en total. Entonces, los reinvierto, yo dije que la reinversión la podía hacer a un 12%. Son tasas inventadas, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que fuera esa situación. Fíjense, 100.000 colocados al 12% durante 2 años me produce un monto de 125.440. Es como que yo estoy calculando el capital equivalente de estos 100.000 ubicados en el año 1, llevados al año 3. ¿Me siguen? ¿Entienden Sí. lo que estoy diciendo? Profe, ¿puedes volver a repetir lo último? Sí, voy a tratar de hacer un gráfico, aguárdenme. Voy a trazar una línea y voy a hacer lo siguiente. Yo tengo 100.000 pesos justo acá en el donde estoy marcando, no sé si ustedes ven, ahí tengo los 100.000, pero voy a ver cómo los ubico. Acá, digamos, al final de este rectángulo, si quiero, ¿no? Después tengo acá en este otro momento los 120.000 y tengo 150.000 acá. Esto ya no va porque mi proyecto era 3 años. Fíjense, y este es el momento 0. O sea, el momento final de cada año tengo esos valores. Cuando yo hablo de reinversión, ¿qué significa? En el momento 0, o sea, acá al inicio yo invierto los 300.000 pesos. En el momento inicial. Al final del primer año ya recupero 100.000. Entonces, como que yo tengo ese dinero y tengo que reinvertirlos. Para hacer este análisis, a mí me dice, si yo hablo de TIR, que para que la TIR realmente sea del 10,49%, o sea, mi tasa de rendimiento del proyecto resulte finalmente del 10,49%,
yo debo reinvertir los fondos liberados hasta el final del proyecto a esa tasa TIR. Entonces yo les dije a ustedes que trabajaran con distintas tasas para ver si eso es cierto o no y ver en qué cambia. Entonces, la primera tasa con la que les dije que trabajen es, supónganse que trabajamos con una tasa del 12% para la reinversión. ¿Por qué? Bueno, porque suponemos que la tasa de mercado va a ser del 12%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A estos 100.000 pesos liberados, invertirlos al 12% hasta el momento final del proyecto. Por eso dije a 2 años. Va desde este momento hasta este momento. ¿Ahora lo entienden? Para la señorita que preguntó. ¿Está claro ahora? Bueno. Entonces, fíjense, esos 100.000 pesos llevados al momento final a una tasa del 12% son 125.440. Lo mismo hago con los 120.000. Lo que pasa es que los 120.000 ya los voy a invertir por un solo año, porque ya después termina el proyecto. Entonces, 120.000 a un año son 134.400. Y al final, los 150.000 ya están en el momento de finalización del proyecto. En consecuencia, no los voy a tener que reinvertir, sino que es en ese momento que voy a tener que decidirme, o sea, ver si realmente mi tasa de rentabilidad promedio anual fue o no el 10,49 como dice la TIR. Entonces, fíjense, ¿qué hice? Llevé todos los fondos liberados al momento final. Están todos expresados en el mismo momento. En consecuencia, puedo sumarlos. Si los sumo, dan un total de 409.840 pesos, que es este importe que ustedes tienen acá. Y ahora sí yo puedo decir, inicié mi inversión invirtiendo 300.000 pesos. Cuando liquido totalmente mi inversión, tengo 409.840. Se supone, voy a tenerlos, no es que ya hice la inversión, porque es un análisis ex ante, digamos. En esta situación, fíjense, yo les digo, invertí 300.000 y recuperaría 409.840. ¿Cuál sería la tasa de rendimiento media anual de esta inversión? ¿Cómo ustedes calcularían esa tasa? Porque ahí ya reemplazaríamos todos estos fondos liberados por dos valores. 300.000 negativos al inicio y 409.840 positivos al final. ¿Reintegrado sobre prestado, profe? En este caso sí, reintegrado sobre prestado, porque ya estoy hablando de dos valores únicamente. Elevado a 1/3. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo la tasa media anual de rendimiento. Y fíjense que esa tasa media anual me dio el 10,96%. Me dio un valor que es distinto a la TIR. Me dio más que la TIR. Porque la TIR era del 10,49%. ¿Por qué me dio más? Y la voy a marcar acá la TIR. Me dio más porque yo lograría una reinversión de los fondos liberados a una tasa mayor que la TIR. Es un supuesto, ¿no es cierto? Simplemente para que lo vean. Fíjense qué pasa si la reinversión de los fondos se hace a la TIR. Es decir, hice exactamente los mismos cálculos, pero en lugar de trabajar con una tasa del 12%, acá trabajé con una tasa del 10,49%. Llego a que el valor final es de 404.650 pesos con 13. Y ahí relaciono con los 300.000 y obtengo una tasa de rentabilidad del 10,49%, que es la TIR. ¿Por qué? Porque hice la reinversión a la TIR. En cambio, fíjense qué pasa si yo no puedo reinvertir los fondos a una tasa igual o mayor a la TIR, sino a una tasa menor a la TIR, una reinversión al 8%.
En este caso, el valor final pasa a ser de 396.240 pesos. Y la tasa de rentabilidad promedio anual de esta inversión es el 9,72%, inferior a la TIR. Con esto lo que quise demostrarles es que para que la TIR sea realmente la tasa de rentabilidad promedio del proyecto, los fondos liberados deben ser reinvertidos a esa tasa. En caso contrario, la tasa de rentabilidad del proyecto no va a ser la TIR. ¿Entienden lo que les dije? Sí. ¿Qué pasa cuando uno calcula el VAN? Fíjense que cuando uno calcula el VAN, ¿qué es lo que está haciendo? En el VAN lo que se hace es actualizar todos los valores del flujo de fondo a la tasa de costo de capital. Si yo estoy actualizando los valores a la tasa de costo de capital, indirectamente les estoy diciendo que la reinversión de esos valores se hace a esa misma tasa. Eso significa que también el VAN supone una reinversión de los fondos liberados, pero los supone a la misma tasa de costo de capital. Profe, ¿Entienden ¿puedes lo que...? repetir lo último? Sí, aguardame que admito acá a otro alumno. Yo les decía que cuando trabajan con VAN, en el VAN ustedes ¿qué hacen? Actualizan cada uno de los flujos de fondo al momento inicial, o sea que, vamos a nuestro grafiquito, estos 100.000 pesos los traigo al momento cero, los 120.000 al momento cero y los 150.000 al momento cero. ¿A qué tasa? A la tasa de costo de capital. Entonces, de alguna manera estoy diciendo que yo estoy reinvirtiendo los fondos a esta tasa. Porque durante toda mi actualización yo trabajé con esa tasa. Y si ustedes hacen la misma prueba que hicimos para la TIR, fíjense, si yo supongo la reinversión a una tasa del 10%, vamos a ver cómo me quedarían los valores. Bueno, los 300.000 me quedarían como 300.000. Los 100.000 los tendría que reinvertir durante 2 años para llevarlos al momento final. Serían 100.000 por 1.1 al cuadrado, son 121.000. Los 120.000 llevados al momento final, reinvertidos al 10%, son 132.000. Los 150.000 ya están en el momento final. Y si yo calculara la tasa de esto, lo voy a hacer a través de la función TIR. Vamos a ver qué me sale. A ver. Aguárdenme un minuto. 11.000. Profe, a mí me dio 1,1033,8. Sí, acá hay algo que está mal en mi... Bien. Creo que en la fórmula está incluido el valor menos 300.000 que no debería ir en la fórmula del Excel de TIR. Ah, sí, F, puede ¿no? ser. Sí, porque tiene que dar el 10%, la tasa de renta. O sea, tiene que coincidir con K, pero esperemos un minutito. Sí,
no sé qué pasó, pero es el 10,33%, o sea, aproximadamente el 10%. A lo que iba es que con esto lo que les quiero demostrar es que cuando se trabaja con BAN se supone la reinversión de los fondos a la misma tasa de costo de capital, o sea, no tenemos distintas tasas, se supone que todo se reinvierte a esta tasa. En cambio, cuando se trabaja con TIR, la reinversión se supone que se hace a la tasa TIR. ¿Y qué pasa? No necesariamente la reinversión va a poder hacerse a la tasa TIR. ¿Por qué? Porque un proyecto puede ser muy bueno y tener una tasa alta, digamos, pero los fondos que se van liberando no necesariamente se van a poder invertir a esa misma tasa. Profe, Entonces, ¿sí? puede ser que entonces ese sea lo que le digo menos, que ese sea el problema que tiene la TIR, que es muy optimista y de ahí surge la modificada, digamos. Exactamente, a eso iba. Justamente cuando se trabaja con TIR, está suponiendo la reinversión a esa tasa que quizás es una tasa muy alta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proyecto que puede ser muy rentable y que no sea lo normal del mercado, por ejemplo, sea un nuevo producto. Cuando ustedes van a lanzar un nuevo producto, un producto que no existe en el mercado, seguramente van a tener un muy buen proyecto si es que hicieron un buen análisis de mercado y es un producto que va a tener muchísima aceptación. Pero eso no significa que todas las inversiones que después ustedes hagan fuera de ese proyecto les vayan a rendir lo mismo. Es lo que decía recién el compañero de ustedes, que es muy optimista la TIR, porque supone reinversión a una tasa que puede ser muy alta en comparación a la tasa promedio de mercado. A raíz de esto surge lo que se llama la TIR modificada. Y voy a volver a compartir pantalla porque de alguna manera ya lo hemos hecho. Guárdenme. ¿En qué consiste la TIR modificada? La TIR modificada nos dice que para calcular la tasa de rentabilidad del proyecto, lo que debemos hacer es suponer que los fondos liberados del proyecto se van reinvirtiendo a la tasa de mercado y finalmente hacer el cálculo del valor final del proyecto dividido el valor y la inversión inicial, que es lo que acabamos de hacer. Fíjense, yo supuse en este caso, por ejemplo, que los fondos liberados yo los reinvertía a la tasa de mercado que era del 12%. En este otro caso supuse que reinvertía los fondos a la tasa de mercado del 8%. Este, digamos, sería un caso más real, porque se supone que si yo voy a hacer una inversión cuya TIR es el 10,49, es porque la tasa de mercado es menor a ese 10,49, si no, no voy a hacer la inversión. Yo hoy les pedí que hicieran el cálculo con el 12 simplemente a los efectos de que ustedes vean el efecto, digamos, que tiene en la rentabilidad del proyecto, pero esta no es una situación lógica, la primera. Sí lo es la última que les planteé. Fíjense, yo estoy analizando un proyecto cuya TIR es el 10,49%, pero es un excelente proyecto y en el mercado se manejan tasas del 8%. Entonces yo lo que tengo que hacer es suponer que los fondos liberados los voy a poder colocar como máximo al 8%. Entonces, ¿qué va a pasar? Al momento final del proyecto, voy a llegar con un monto de 396.240 pesos cuando mi inversión fue de 300.000. Y ahí sí saco la tasa que hoy la calculamos, ¿se acuerdan? Reintegrado sobre prestado elevado a la 1 sobre n. Y esta tasa del 9,72% que me dio en esta situación, sí representaría la tasa de rentabilidad promedio anual de este proyecto. ¿Por qué? Porque no es un proyecto
optimista como para decir todo lo que me libere el proyecto lo voy a invertir a la TIR. Es un proyecto, es un análisis más realista, porque está suponiendo que los fondos liberados se colocan a una tasa de mercado. Yo preparé, aguárdenme que voy a compartir con ustedes la fórmula. Les hice acá un desarrollo, después voy a poner este material en el aula. TIR modificada. Fíjense, la TIR modificada me dice que la sumatoria del valor actual de los flujos netos de fondos capitalizados hasta el momento final. Fíjense qué es lo que nosotros hicimos. Capitalizamos al momento final. Era como que los 100.000 pesos por uno más la tasa del 8% 008 y lo elevamos a 2, ¿se acuerdan? Porque 2 era el plazo que quedaba desde el momento de los 100.000 hasta el momento final del proyecto. Actualizado a esa tasa TIR modificada, me tiene que dar la inversión. O de otra forma, la tasa, la TIR modificada, que es el cálculo que nosotros hicimos, es el cociente. En realidad acá la sumatoria tiene que ir en el numerador únicamente, no en el denominador. Es la sumatoria de los flujos de fondos capitalizados hasta el momento final. Fíjense que dice flujo de fondos sub T, o sea, cada uno de los flujos de fondos están capitalizados con la tasa K, que es la tasa de costo de capital. ¿Están viendo bien esta filmina o no? Sí, profe, se ve bien. Elevado dice N menos T. ¿Por qué N menos T? ¿Se acuerdan que en nuestro gráfico, acá nosotros a los 100.000 los elevábamos, los multiplicábamos por 1 más la tasa en cuestión elevado al cuadrado? ¿Por qué era al cuadrado? Porque la duración total del proyecto era de 3 años y estos 100.000 estaban en el momento 1. Entonces 3 menos 1, eso significa el exponente que tenemos acá, N menos T, sobre la inversión inicial, y ahí haríamos reintegrado sobre prestado, elevado a la 1 sobre N, y me faltó poner acá el menos 1. ¿Está? ¿Quedó entendido cómo se calcula esta tasa interna de retorno modificada? Sí, profe. Miren que todos entendieron. Miren que desde mi punto de vista creo que es la mejor manera de determinar la tasa de rentabilidad de un proyecto. Ni van, ni TIR. Si yo quiero saber cuánto me rinde un proyecto, yo personalmente me inclino por la tasa interna de retorno modificada. Les digo más, hay variantes a esta tasa interna de retorno modificada y les voy a mostrar una de las variantes. Ustedes saben que el flujo de fondos no necesariamente va a tener una inversión, o sea, un flujo negativo en el momento cero y después todos los otros positivos. Ese sería el convencional, digamos, pero eso está indicándonos de alguna manera que hay una sola inversión y que se realiza en el momento inicial. Pero a veces no se hace toda la inversión en activos fijos toda junta, sino que se hacen inversión al inicio y después se van incorporando otros activos fijos. Y esto puede generar de alguna manera que existan flujos de fondos negativos en el futuro también. Entonces, ¿qué estaría indicándome un flujo de fondos negativo? Un flujo de fondos negativo para ustedes, ¿qué significaría? A ver, vamos a minimizar esto, entonces, aunque sea veo las fotitos de ustedes. ¿Qué significaría para ustedes un flujo de fondos negativo? Recuerden que el flujo de fondos se lo confecciona sobre lo percibido o sobre lo devengado.
percibido. Serían los sobre lo percibido. Sobre lo Serían que los percibido. egresos son mayores que los ingresos del Exacto. periodo que está calculando. Le está indicando que los egresos son mayores que los ingresos y les está de alguna manera diciendo que necesitan financiamiento. Porque no pueden tener ingresos menores que egresos. O sea, de algún lado tiene que salir el dinero. O sea, que de alguna manera les está diciendo, acá necesitan financiamiento. Entonces, en base a eso, surge esta otra fórmula de la TIR modificada y que la trabaja de esta manera. ¿Qué hace? A los fondos, a los flujos negativos, por eso le puse un menos acá arriba, si ustedes ven, hay un menos acá y un más acá. Eso significa flujos negativos y flujos positivos. A los flujos negativos los actualiza, en vez de llevarlos al momento final, a todo lo que es negativo lo trae al momento inicial, al momento cero, a la tasa de costo de capital. Y a todos los flujos positivos los capitaliza hasta el momento final. Y la igualdad se da porque este valor actual estaría ubicado en el momento cero. ¿Por qué? Porque estoy actualizando todos los flujos negativos. La sumatoria de los flujos positivos al llevarse al momento final están ubicados en el momento final. Entonces, para lograr la igualdad, ¿qué hago? Actualizo los valores finales, esa sumatoria de valores finales de los flujos positivos, los actualizo utilizando la TIR modificada, que pasa a ser nuestra incógnita. ¿Qué diferencia hay con esta fórmula que yo les di antes? En esta fórmula no identifico si el flujo es positivo o negativo. A todos los flujos los llevo hasta el momento final, sean positivos o sean negativos. Y entonces transformo esto en una operación simple a los fines del cálculo de la tasa. En cambio, en este otro caso, lo que hago es separar los flujos. Lo que tenga negativo van al momento inicial, los positivos van al momento final, y después hago la relación de R sobre P, pero trabajando. El reintegrado va a ser el valor final de todos los flujos positivos. Y el prestado ya no va a ser la inversión inicial solamente, sino que va a ser el valor actual de todos los flujos negativos, incluida la inversión inicial. O sea, cuando yo hablo de flujo negativo, también incluyo el flujo del momento cero. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, profe, o sea, para un flujo no convencional sería mejor hacer esto, digamos. Para un flujo no convencional es una opción. Y les digo más, hay autores que consideran que la tasa de actualización de los flujos negativos debería ser una tasa de costo de financiamiento ajeno, no la tasa de K, digamos, que se usa para todo el proyecto. ¿Por qué? Porque entienden que cuando se produce ese flujo negativo, nosotros necesitamos financiamiento. Entonces dicen, debemos trabajar para actualizar, ver qué capital tendríamos que pedir expresado, digamos, en el momento cero para poder cubrir ese valor en el momento que lo necesitemos. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Profe, entonces ¿Sí? sería que la TIR me dice lo mínimo que me tiene que rendir el proyecto para yo no perder plata, No. La porque TIR si la TIR me no es da lo cero, mínimo. No es lo mismo. No es lo mismo. La TIR, que es la tasa interna de retorno, en teoría representaría la rentabilidad del proyecto siempre y cuando, ahí hay que agregar eso, los fondos liberados sean reinvertidos a esa misma tasa. Pero es una tasa de rentabilidad con un supuesto, digamos, que se reinvierte todo a esa tasa. La TIR modificada es una tasa de rendimiento, pero que no considera la reinversión de los fondos liberados a la TIR, sino a la tasa de mercado. En definitiva, si lo que vos estás presupuestando y
en la medida que estés considerando adecuadamente una tasa de mercado, la TIR modificada es la que te da realmente la tasa de rendimiento del proyecto, no la TIR sola. Salvo, vuelvo a repetir, que en el mercado la tasa vigente sea la TIR, coincida con la TIR, pero es muy raro que eso ocurra. Es como una Profe, tasa menos viciada, ¿sería algo así? No es que es menos viciada, es por la razón que hoy les explicaba. Ustedes están armando un proyecto. Yo creo que hay algo que no mencionamos la clase pasada. ¿Cómo se decide cuando ustedes calculan la TIR? ¿Cómo saben si el proyecto es conveniente o no? Ustedes hacen el cálculo de la TIR y después, para tomar la decisión, ¿cómo comparaban? Porque eso lo vieron en financiera. ¿Con qué comparaban? ¿Se acuerdan? Con la tasa de rendimiento de tu proyecto. Con la No, tasa de costo de oportunidad, puede ser. con una tasa de costo de oportunidad, o sea, con la tasa K, que es la tasa que están usando para calcular el VAN. Entonces, si la TIR resulta mayor a esa tasa K, el proyecto debe ser, en teoría, aceptado. ¿Por qué? Debe ser aceptado porque les estaría rindiendo más que una inversión similar en el mercado que estaría rindiendo K. Si coincide con K, si la TIR coincidiera con K, estarían en un punto de indiferencia, porque tienen esta inversión o tienen otra inversión similar en el mercado que les rinde lo mismo. Y si la TIR fuera menor que K, desecharían el proyecto. ¿Por qué? Porque en el mercado obtienen una tasa de rendimiento mayor que la que obtendrían con el proyecto. Fíjense que yo estoy comparando TIR con K para decidir. Entonces, cuando yo hago el cálculo de esa TIR, yo estoy suponiendo que los fondos que me va a liberar el proyecto los voy a invertir a esa TIR. Y ese es el problema que tiene la TIR. ¿Por qué? Porque si es un muy buen proyecto, fíjense, si ustedes en un proyecto tienen una TIR mayor que K, es porque es un muy buen proyecto. Y ese proyecto puede ser único. Lo habitual, lo normal, sería que sus proyectos rindan la tasa de mercado. Entonces, suponer que van a invertir esos fondos liberados de su proyecto a esa misma tasa TIR es como soñar algo que seguramente va a ser imposible, porque lo lógico sería que los fondos liberados lo inviertan a la tasa de mercado, salvo que nuevamente les surja un muy buen proyecto que les permita reinvertir a esa TIR. No sé si con esa explicación entendieron ahora. sí, profe, yo tengo una pregunta de esa tasa que sería la de modificada que está en el Word, digamos. ¿Están sumando el flujo de fondos negativos y positivos, pero de distintos momentos en el numerador? ¿A dónde decís? En la fórmula Sí, que está, sí, en esa que está ahí, profe. en esta que estoy marcando, no, fíjate que dice el flujo de fondos netos positivos del momento T por 1 más la tasa de mercado, la tasa K, digamos, la tasa de descuento, elevado a N menos T. Voy a volver a mi grafiquito. Este sería el flujo de fondos netos sub 1, este sub 2 y este sub 3. En la fórmula dice sub T. Representa el momento T. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Después, ¿cómo hacemos? Fíjate. Voy a ir al de abajo. Bueno, no importa. Suponiendo que la tasa sea el 12. ¿Qué hice? El flujo sub 1 lo multiplico por 1 más K. 1 más K sería 1 más 0,12 en este ejemplo, 1,12.
elevado, fíjate lo que dice la fórmula, elevado a n menos t. ¿Qué es n menos t? N menos t es el tiempo que hay desde el momento que se da esa liberación de fondos hasta el final del proyecto. Y desde que tenemos los 100.000 hasta el final del proyecto, pasan 2 años. Por eso está elevado al cuadrado. Si yo tomo ahora los 120.000, los voy a multiplicar por 1 más k, que sería 1.12, pero lo tengo que elevar a 1. Por eso no lo puse acá, porque es solamente por un año. Y los 150.000 ya están ubicados en el momento final, por eso no les agrego intereses. Todos están, al hacer el cálculo multiplicando por 1 más k elevado a la n menos t, lo que estoy haciendo es llevar cada uno de estos valores al momento final, a este momento. ¿Está claro ahora? Sí, profe. Por eso es que puedo después relacionar, porque tengo un valor único acá, que es la suma de los valores capitalizados de cada uno de estos flujos, dividido los 300.000, que es la inversión, elevado a 1 sobre n, 1 sobre 3. ¿Por qué? Porque son 3 años. ¿Quedó entendido? Sí, y profe. en teoría, si las cosas se dieran tal como las pensamos, la TIR modificada les está diciendo a ustedes realmente cuánto ganaron en promedio en forma anual. Es como que ustedes, en lugar de hacer esta inversión, hubieran dicho, bueno, tengo 300.000, hago un plazo fijo, al final de 3 años me va a dar un monto de 409.840. ¿Cuál fue mi tasa promedio anual de rendimiento? El 10,96%. Profe, ¿Sí? en el caso de que la TIR nos dé lo mismo que la tasa K, ¿no sería preferible la tasa K porque conlleva un menor riesgo? No, porque se supone que la K que vos tomás tiene que ser una K para una situación idéntica en cuanto a riesgo. Vos no podés poner como K una tasa de plazo fijo. ¿Entendés? Vos no le podés exigir a un proyecto donde estás arriesgando lo mismo que le exigís a una colocación en un banco. Entonces, cuando se elige una tasa K, tiene que ser para inversiones de similar riesgo. No podés elegir cualquier K. ¿Está? Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Y lo otro que yo les decía, y lo voy a mostrar en un ejemplo, voy a hacer una situación que es inventada y no voy a hacer número porque no sé qué me puede salir, pero vamos a suponer que tenemos una inversión de 100.000 pesos acá, tenemos un reintegro de 50.000 acá, tenemos digo reintegro, pero liberación de fondos, digamos, de 100.000 pesos acá. Tengo otra inversión que hace que yo tenga un flujo negativo de 10.000 acá, 110, y bueno, vamos a suponer que tengo 80.000 acá positivos. La otra forma de cálculo de la TIR modificada identifica o separa los flujos positivos de los flujos negativos. Entonces, yo voy a pintar acá con un color los flujos positivos. Van a estar de amarillo y los flujos negativos. Acá tengo otro más. Y los flujos negativos los voy a pintar de verde. A ver, acá tenemos verde. Y acá tenemos verde. Entonces, ¿qué hace? Todos los flujos positivos los capitaliza hasta el momento final. ¿A qué tasa? A la tasa K. O sea, a la tasa de descuento que elegimos, que podrá ser una tasa de costo de oportunidad, una tasa de costo de financiamiento. Bueno, después en otra unidad vamos a ver de qué se trata esa tasa K. Y por otro lado, a los flujos negativos los actualiza hasta el momento inicial, a la misma tasa. Esa es una posición.
Entonces, acá va a tener un valor actual que va a tener signo negativo, porque va a ser la sumatoria de todos los valores actuales de los flujos negativos. Incluyendo, la inversión inicial. O sea, acá vamos a tener un flujo de fondos negativos actualizados. Flujo de fondos negativos, valor actual, les voy a poner mejor. Valor actual del flujo de fondos netos negativos. Y acá vamos a tener un valor final del flujo de fondos netos positivo. ¿Me van siguiendo? Sí. Transformé todos los flujos positivos en un único valor que está en el momento final. Y transformé todos los flujos negativos en un único valor que están en el momento inicial. Entonces ahora ya tengo los datos como para poder usar la relación reintegrado sobre prestado a la 1 sobre n menos 1. Fíjense, voy a relacionar este valor positivo con este valor negativo. En este caso va a ser elevado a la 1 sobre 4 porque estoy trabajando con 4 años, menos 1. Y eso me va a dar la TIR modificada. Esta posición dice que tanto para el cálculo de este valor actual de los flujos negativos como de este valor final de los flujos positivos, lo vamos a hacer siempre con la tasa K. Esa es una posición. La otra posición me dice, el valor actual de los flujos fondo negativo lo voy a hacer con una tasa de costo de financiamiento, una tasa I, que es una tasa de costo de financiamiento, que después también vamos a ver qué tasa tomaríamos, pero no es tema de esta unidad, y que el valor final de esto, el flujo positivo, sí lo hago a la tasa K. Es otra posición. ¿En qué se fundamenta esa posición? Dice, no hay que trabajar con K, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un flujo negativo, lo que me está indicando es que yo necesito financiarme. Y si yo necesito financiarme, lo que tengo que tomar es una tasa de costo de financiamiento. Son posiciones y cada uno las va a considerar, pero yo creo que esta es muy lógica. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ni una consulta? Sí, profe, está entendido. Buenísimo. Bueno, a ver qué sigue. Yo acá les puse, como les digo, las dos fórmulas, después las voy a completar para subir y voy a hacerles el despeje también de esta TI para que vean cómo les queda. Bueno, ahora vamos a ver un gráfico que me relaciona el VAN con la TIR. Y acá lo voy a agrandar un poquito. ¿Lo ven bien? Fíjense, en el eje de las X tenemos la tasa de descuento que sería nuestra tasa K. Y en el de las Y tenemos el valor actual neto, o sea, el VAN. Ahora hago una pregunta. Cuando la tasa de descuento vale 0, ¿cuánto vale el VAN? La suma de los valores nominales de los flujos de fondos. Sí, está bien, yo te entiendo, pero aclarar, o sea, si me lo dicen a mí, yo entendí, siempre y cuando aclare que dentro de esa suma también está incluida la inversión inicial. ¿Por qué? Porque por ahí hay profesores que, si uno no les dice la inversión inicial, consideran que cuando uno habla de flujo de fondos es lo posterior a la inversión inicial. En realidad el flujo de fondos es todo, pero es bueno que lo aclaren. Si ustedes recuerdan, y voy a poner acá la formulita del VAN, aguárdenme acá. Fíjense, el VAN esto está al revés, ya les dije el otro día, menos la inversión inicial más el flujo de fondo neto. Aguárdenme que ya que estamos lo corrijo. Un momentito. Bueno, ahí sí quedó mejor. Quedó bien, en realidad no mejor.
Fíjense, el VAN es menos la inversión inicial más el valor actual del flujo de fondos descontado a la tasa K. La pregunta que yo hice, que muy bien me la respondieron recién, es qué pasaba cuando K es 0. Cuando K es 0, 1 más K elevado a la T, ¿a qué es igual? ¿A 1? ¿A 1? A 1. Entonces, fíjense que queda lo que dijo el señor recién. La suma algebraica del flujo neto de fondos a valores nominales, y vamos a decir menos la inversión inicial. O sea, es como que no se actualiza. ¿Por qué? Porque no hay una tasa que tenga valor. La tasa es 0. Ahora otra pregunta. ¿Qué pasa si esta K es igual a la TIR? Si esta tasa K es igual a la TIR, ¿cuánto vale el VAN? 0. El VAN vale 0 por definición de TIR. Y ya les muestro el gráfico para que lo observen. Fíjense, cuando K coincide con la TIR, el VAN vale 0. Es este punto de intersección entre la curva del VAN y el eje de las X. ¿Está? Y ahora que acá no está marcado, ¿qué valor adquiriría el VAN si la tasa K tendiera a infinito? Vamos a volver a la forma. Si esta K tendiera a infinito, ¿a qué valor tendería el VAN? ¿A la inversión inicial? O sea, negativo. Ahí sí, a la inversión inicial pero con signo negativo. ¿Por qué? A ver, La sumatoria sería 0, ¿por qué? porque se divide al infinito. Exacto, fíjense, 1 más infinito elevado a cualquier exponente tiende a infinito. Entonces, cualquier número dividido infinito tiende a 0. Este, sumando, se transformaría en 0 y el VAN sería menos la inversión inicial. Y ténganlo presente porque es muy común que digan el VAN tiende a la inversión inicial. No, no tiende a la inversión inicial. Tiende a la inversión inicial con signo negativo. Y Sería eso, como invertir y regalar la plata, algo así. No se recupera nada. no, lógico, si la tasa es, fíjense, acá esto se va a ir cada vez haciéndose asíntota, digamos, a la inversión inicial, pero acá con signo negativo. ¿Quedó entendido esto? También se los puse, no sé si alcanzan a ver, pero esto bueno, yo se los voy a poner después. Las tres situaciones, K igual a 0, K igual a TIR, y acá hay un signo menos que no se ve mucho, pero no hay otra forma de hacerlo, pero dice menos la inversión inicial. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Todo está entendido? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, ahora, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los temas que teníamos que analizar respecto a los flujos de fondos, otro punto era el horizonte de planeamiento? Que en la clase pasada dijimos que ¿qué era el horizonte de planeamiento? Porque yo ahora he hablado de los flujos, he hablado de, en la clase pasada dimos la Profe, clasificación, sí. puede ser que sea el tiempo en el cual vamos a analizar esos flujos de fondo, que no necesariamente tiene que ser la duración del proyecto, pero sí o sí tiene que ser, o sea, debe reflejar básicamente lo más importante, por así decirlo, del proyecto, digamos. Exacto, o sea, yo les decía en la clase pasada que cuando ustedes ponen una empresa, no la ponen por 5 o por 10 años, o sea, habitualmente uno no le
se ponen 99 años porque, bueno, hay que poner una vida, digamos, a los fines legales, pero no es que uno no sabemos si va a durar o no 99 años y tampoco vamos a poder hacer una evaluación para 99 años. Entonces, en situaciones así se determina la cantidad de años que uno va a evaluar, que podrán ser 5, podrán ser 10, es decir, o podrá ser la cantidad de años donde uno considere que, ustedes saben que en toda empresa nueva las ventas comienzan creciendo hasta que llega un punto que se estabilizan. Bueno, podría ser todo ese periodo hasta que se estabilicen. Esa sería una forma, pero también hay autores, por ejemplo, que consideran que a los fines de determinar la duración o el horizonte de planeamiento, no la duración, el horizonte de planeamiento, se pueden tener en cuenta la vida física del bien, la vida comercial o la vida tecnológica. O sea, la vida física del activo fijo, digamos, que ustedes están invirtiendo. O la vida comercial, si van a lanzar un producto, ¿cuánto tiempo estiman que ese producto pueda estar en el mercado? O la vida tecnológica, es decir, si van a hacer un proceso productivo y estiman que la tecnología va a avanzar y van a tener que cambiar ese proceso productivo. Y de esas 3 vidas, habría que elegir la menor. Pero ya les digo, todo va a depender del tipo de empresa y la cantidad de años, que no suele ser más de 10 años, entre 5 y 10 años es el periodo que se analiza. Y ustedes dirán, sí, pero ¿y cómo hago para armar el flujo de fondos si la empresa va a continuar? Y nosotros tenemos que ponerle un momento final, porque si no, ¿cómo hacemos para calcular la TIR, el VAN, la TIR modificada? En ese momento final, lo que se hace es suponer que se liquidan todos los activos, se cancelan todas las deudas, es decir, como que se hace un cierre de la empresa, que es a los fines de hacer la evaluación del proyecto. No es que la empresa va a terminar ahí, pero a los fines de ver si en ese plazo considerado se cumplen los objetivos que uno tiene previsto. ¿Entendieron lo que les dije? Otro tema, punto importante a tener en cuenta cuando se arma el flujo de fondo, son los momentos, que también lo hablamos la clase pasada. Nosotros debemos incluir los ingresos y los egresos en los momentos en que realmente van sucediendo. Tratar de ser lo más exacto posible. Es tan así que cuando nosotros invertimos por primera vez, esa inversión no la ponemos al final del momento, del año 1, por ejemplo, sino que la ponemos en el momento 0. ¿Por qué? Porque es la inversión inicial. Y todos los gastos, como les dije en la clase pasada, previos de estudio que se hayan realizado antes que comience el proyecto deben ser capitalizados hasta ese momento e incluirse en ese momento 0 también con signo negativo. El momento 0 se define como el momento en que inicia el proyecto. Todo lo anterior son estudios que tienen costos y cuyos costos debemos llevarlos hasta el momento 0 capitalizándolos. Y desde el momento 0 comienza nuestro proyecto. Y habitualmente se trabaja con años, o sea, se proyectan, digamos, los ingresos y egresos en términos anuales. Ahora, yo como profesora también de matemáticas financieras les digo cómo trabajar en la actualización. Ustedes lo van a trabajar año por año, pero todos sabemos que el flujo de ingresos y egresos no se da en el momento final de cada año, sino que se van generando a lo largo del año. Entonces, desde el punto de vista financiero, lo lógico sería cuando actualizamos o capitalizamos los valores, sea que estemos calculando el VAN, la TIR o la TIR modificada, deberíamos trabajar no con año completo, sino con medio año. ¿Qué quiere decir esto?
y vuelvo a compartir pantalla. Y esa es mi opinión, les aclaro. Aguárdenme. Vamos a nuestro Excel. Fíjense que acá nosotros pusimos 100.000 pesos en el momento 1. Yo a los fines de hacer cálculos lo trabajé con año entero, pero en realidad estos 100.000 pesos no se generaron en el momento 1, se fueron generando a lo largo del año. Entonces, uno debería considerar que los 100.000 están en la mitad de año. Y si yo los quisiera actualizar, los tendría que actualizar por medio año. Y si los quisiera capitalizar, los tendría que capitalizar por 2 años y medio. Y en ese caso, los 150.000 estarían en la mitad de este año. Y si tuviera que calcular la TIR modificada, lo tendría que capitalizar por medio año. Eso es o sea, desde el punto de vista financiero sería lo más lógico. Pero habitualmente en toda la bibliografía uno ve que se trabaja con año completo. Otro tema, ¿cómo van a considerar la inversión inicial según ustedes estén haciendo el análisis desde el punto de vista de la inversión total o desde el punto de vista del inversionista? ¿Alguien me puede decir cuál era la diferencia entre los dos análisis? También lo vimos. ¿Sí? Profe, ¿puede ser los flujos que utilizamos para confeccionar uno y otro? Exactamente. ¿Cuáles considerábamos desde el punto de vista de la inversión total? Operativo y el otro que es de la venta de los activos. No me acuerdo el nombre ahora. Operativo y de inversión, profe. Operativo y de inversión, pero de inversión no es solamente venta de los activos, es compra y venta. Estamos para todos, van a tener ingresos y egresos. Y para el del inversionista también se tiene que tener en cuenta la financiación, pero la parte de los créditos, digamos. Exactamente, la financiación ajena. Muy bien. Entonces yo les voy a plantear una situación y ustedes me van a decir cómo les parece que en qué momento tendrían que incluir el valor del bien. Supónganse que ustedes van a invertir en la compra de una máquina que cuesta 100.000 pesos y que la van a pagar 120.000, pero el pago lo van a hacer dentro de un año. Vamos a un caso bien fácil. O sea, el valor de contado de la máquina es de 100.000, pero ustedes lo van a pagar dentro de un año recién en 120.000 pesos. La pregunta es, si estoy haciendo el análisis desde el punto de vista de la inversión total, ¿en qué momento lo pongo la inversión y por qué valor? La inversión estaría en el momento 0. En el momento 0. ¿Y por qué valor? Por los 120. ¿O actualizados? ¿O no? Pregunto, volviendo a lo que dijimos recién, que no nos interesaba el financiamiento. Si no me interesa el financiamiento, ¿qué valor tengo que considerar? Los 100.000 directamente. Los 100.000, claro. Exactamente. O sea, cuando ustedes trabajan desde el punto de vista de la inversión total, independientemente de cómo paguen esa inversión, la van a incluir en el momento 0 por el valor de contado. ¿Estamos? Eso significa que ese dato también lo necesitan. No pueden quedarse con el valor financiado. Necesitan cuál hubiera sido el valor de contado del bien. ¿Estamos? Y si estoy haciendo el análisis desde el punto de vista del inversionista. Ahí estaría los 120 en el año 1. Perfecto, ahí sí. Ahí incluyo los pagos, que pueden ser capital e intereses, como en este caso. ¿Estamos? Si yo hubiera dicho que a este bien pagaba la mitad, o sea, entregaba 50.000 en el momento 0 y 70.000 dentro de un año, ahí hubiera puesto 50.000 negativos en el momento 0 y 70.000 negativos al final del año. ¿Estamos? Todo lo que ustedes puedan individualizar momentos,
háganlo. Supónganse la siguiente situación. Para comprar este mismo bien, cuyo valor de contado es 100.000 pesos, recurren a un crédito bancario que lo van a pagar en 10 cuotas de 12.000 pesos. 100.000 pesos de contado y lo van a pagar con un crédito bancario de 12 cuotas de 12.000 pesos durante 10 años, vamos a suponer. ¿Cómo trabajarían en ese caso? Y la inversión está dividida en todos los periodos, digamos. En A cada ver. periodo hay un resultado negativo, no el resultado, sino una inversión por los 12.000, digamos. Eso desde el Negativo. punto de vista del inversionista o de la Sí, inversión total. del inversionista. Del inversionista. Fíjense, colocaría 12.000 pesos negativos cada vez que paga. Perfecto. Y desde el punto de vista de la inversión total, Como el caso anterior, o sea, el valor de contado al momento cero. pero además, ¿qué diferencia habría con el caso anterior? Vamos a armar un flujo de fondo con esas dos situaciones. Fíjense, yo planteé dos situaciones. Es la compra de un bien de uso de 100.000 pesos. En un caso, con financiamiento del proveedor, que me va a cobrar, bueno, no interesa desde el punto de vista de la inversión propia porque ya lo analizamos y está bien. Y en la otra situación, con financiamiento bancario. Yo quiero que veamos en el momento cero cómo queda la situación de mi flujo de fondos en el momento cero. Profe, puede ser que en ese caso no va a importar cómo esté financiado. En caso, cuando estemos hablando del inversionista, sí, digamos, porque va a tener que ver cuánto tiene que pagar y a ver si va a tener retribución, digamos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar el flujo de fondos para las dos situaciones, vamos a poner ingresos y egresos, pero solamente me interesa del momento cero. ¿Está? En el primer caso, con financiamiento del... Vamos a hacer 3 situaciones, mejor todavía, espérenme. Vamos a poner el primero, compra al contado. Vamos a suponer la primera situación que compramos al contado. Si yo compré al contado, ¿me generó ingresos? ¿En el momento cero tengo ingresos? ¿No? No. ¿Tengo egresos? Sí. ¿Por cuánto? Por el valor del contado. Por 100.000 pesos. Muy bien. Estoy haciéndolo desde el punto de vista de la inversión total para empezar. Significa que tenemos un flujo neto de fondos. ¿Qué signo tiene? Negativo. Menos 100.000. Ese sería para el primer caso. Vamos a ver con financiamiento del proveedor. Los 3 van a ser momento cero. Después vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de la inversión propia. En el momento cero, ¿tengo ingresos? No. No. ¿Tengo egresos? Sí. En el momento cero, ¿tengo egresos? Si el proveedor... pero yo no aclaré cómo. Pero pregunto, ¿tengo egresos? Supóngase que yo pagué
La mitad al contado y la mitad al final del año. ¿Cómo va el egreso acá? Por Puede ser que 50.000. A ver, vamos a aclarar eso. Mitad al contado y mitad a fin de año. Y vamos a suponer que no me cobró los intereses. Y ahorita, bueno, no vamos a suponer nada porque por más que no figure yo tendría que saber. Vamos a suponer que fueran total 120.000. 120.000. Entonces, pagaría 60.000 en el momento cero y 60.000 a fin de año. ¿Cómo harían acá? Estamos haciendo desde el punto de vista de la inversión total, ¿eh? En el momento cero sería menos 60.000. Ah, eso es inversión total, perdón. Un minutito, por favor. ¿Qué? ¿Lo hicimos? ¿De qué? No, que las transferencias no podemos hacer efectivo. Disculpen. Les hago una pregunta. Estamos haciendo el cálculo desde el punto de vista de la inversión total. ¿Cuánto va en los egresos? Recién dijeron 60.000. ¿Es correcto eso? No, profe, los 100.000 sería. Exacto, No hay porque que tomar en acá cuenta el interés. no es solo eso, no interesa el financiamiento. Siempre tenemos que tomar o sea, cuando uno trabaja desde el punto de vista de la inversión total, debe tomar, dar ingreso, bueno, en este caso sería tomar como egreso el momento en que el bien ingresa a la empresa. Entonces, el bien ingresó en el momento cero. El valor del bien lo debemos incluir en el momento cero y por su valor de contado. ¿Estamos? Interesa el momento en que el bien ingresa a la empresa para considerar el egreso y por su valor de contado. Significa que en este caso se va a volver a repetir esta situación. Y con el financiamiento bancario que habíamos dicho que eran, vamos a hacerlo más corto, 5 cuotas anuales de 30.000 pesos. Lo mismo, profe. Lo mismo. Fíjense cómo yo fui cambiando el financiamiento y no varió esto. ¿Está? Vamos a ver ahora qué pasa desde el punto de vista de la inversión propia o del inversionista. Las tres situaciones. Aguárdenme. Muy bien, comencemos por la primera. Recuerden que desde el punto de vista de la inversión propia, tomamos en cuenta no solo el operativo y de inversión, sino el de financiamiento de terceros. Si yo compro al contado, ¿tengo un ingreso? No. 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 ¿Tengo un egreso? ¿Los 100.000? Sí, por los 100.000. Por los 100.000. O sea que acá vamos a tener un flujo negativo de 100.000 pesos. Vamos a la siguiente situación. El financiamiento, con financiamiento del proveedor, dice, mitad al contado y mitad a fin de año. Y vamos a suponer que sea un total de 120.000. 60.000 al contado y 60.000 a fin de año. Los 60.000, primera pregunta. ¿Tenemos ingreso? No. No. No, profe. ¿Tenemos egresos? Los 60.000. Sí. Por 60.000, muy bien. Significa que acá voy a tener un negativo de 60.000. Fíjense que ya tomé el precio financiado. Ya me olvidé de que el valor de contado era de 100.000. ¿Qué pasa si el banco me va a financiar? Me da el préstamo para que yo compre.
¿Tengo ingresos? No. Por el préstamo. Sí, señor. Muy bien. Por el préstamo, el banco me dio la plata. ¿Tengo egresos? Sí, la cuota. ¿La primera cuota sería? No, son cuotas vencidas. Ah, no, no hay egresos. Ah, ¿no? ¿Y que la plata la guardaste bajo el colchón? Claro, se compra el bien Ah, por ahí el mismo está. monto. Se compra el bien por el Claro. mismo monto, exactamente. Entonces me queda en cero esto. ¿Por qué? Porque el banco me dio la plata, pero fui y compré. Fíjense cómo incidió y qué razonamiento tenemos que ver acá. En primer lugar, cuando hablo de la inversión total, cualquiera fuera el financiamiento que yo recibo, la inversión va a ingresar siempre, o sea, no ingresar, va a egresar, digamos, por el mismo valor. O sea, me va a generar un negativo del mismo valor, porque no me interesa cómo lo financio. En cambio, cuando la financiación es, cuando el análisis es con inversión propia, sí interesa el financiamiento. Y ahora les hago una pregunta. ¿De dónde salen estos 100.000 pesos negativos que aparecen en el momento cero si la compra se hace al contado? Puede ser que profe íntegramente los inversionistas. Exactamente. Esto es el aporte de los inversionistas. Cuando comienza a haber financiación, eso es justamente lo que tenemos que ver, cuánto tengo que pagar al banco y ahí ver si me conviene o no el proyecto y si obtengo rentabilidad para el inversionista. Exacto, porque la diferencia que ustedes van a tener en el momento cero es el aporte de los accionistas o el aporte del dueño. Fíjense, acá para esta inversión tiene que aportar 100.000 pesos. Para esta otra tiene que aportar 60.000 y para esta nada, porque el banco le financia todo. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis desde el punto de vista de la inversión propia, lo que están haciendo es evaluando si para este aporte de 100.000 pesos es o no conveniente el proyecto, o si para este aporte de 60.000 es o no conveniente el proyecto. Y si se da una situación así, donde es cero el aporte de los accionistas, cualquier positivo que tengan, o sea, si tienen un flujo de fondos con un VAN positivo, por más pequeño que sea, va a ser en teoría rentable porque no están aportando un peso y van a tener una ganancia sin aportar nada. No es una situación habitual esta, ¿no es cierto? Pero bueno, podría llegar a darse el caso que ustedes, qué sé yo, compren no para una empresa, pero compren algún bien con financiamiento, qué sé yo, supónganse, compran una casa, que se dan esas situaciones, o un departamento totalmente financiado y de entrada ya empiezan a alquilarlo, ¿entienden? No pusieron un peso y con la cuota del alquiler, con el alquiler que cobra, pagan la cuota y encima les queda. No sé si se ubican en la situación, pero podría llegar a darse ese caso, como en el ejemplo que les di. ¿Quedó entendido esto? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, profe, está claro. Está bien entendido. Miren que, o sea, traté de que lo vean con números para que lo entiendan, porque para que en los prácticos tampoco cometan errores. Recuerden estos ejemplos que los van a ayudar también en los prácticos. Muy bien. Lo que sigue son los análisis especiales. O sea, análisis especiales se refieren a casos particulares donde están en juego más de un proyecto. Por ejemplo, situaciones como tener proyectos que tienen la misma inversión y distinta vida, o tener proyectos con distinta inversión e igual vida, o tener proyectos que son mutuamente excluyentes, o sea, proyectos en que si realizo uno no puedo realizar el otro. Entonces, yo creo que lo más práctico es lo que yo preparé acá, ejemplos para que lo analicemos. Fíjense, el primer ejemplo que hice fue proyectos que tienen la misma vida,
y tienen distinta inversión inicial. Fíjense, tenemos un proyecto A donde tenemos una inversión inicial de 100.000 pesos y reintegros o devoluciones de 60.000 y 120.000. Y un proyecto B donde su inversión inicial es de 50.000 y recuperamos 20.000 en el primer año y 80.000 en el segundo. La lógica me indica que si el proyecto tiene mayor inversión, lo lógico sería que tenga mayor valor actual. Eso queda acá a la vista. Fíjense, yo trabajé con una tasa de costo de capital del 30% y sí, el proyecto de mayor inversión me generó mayor valor actual. ¿Por qué? Y bueno, porque no es lo mismo invertir 100 que invertir 50. Pero sin embargo, fíjense lo que dio la TIR. La TIR del proyecto de menor inversión resulta mayor a la TIR de mayor inversión. Entonces la pregunta es, ¿qué hago en situaciones así? Porque son dos criterios de decisión, VAN o TIR. Entonces, y fíjense, hago la TIR modificada y también, ¿qué me dice la TIR modificada en esta situación? El proyecto B. Ahora, yo quiero que ustedes analicen esta situación y me digan cómo obrarían ustedes. Se supone que para hacer esta comparación, yo dispongo de 100.000 pesos, porque si no, no estaría comparando un proyecto A que tiene una inversión de 100.000. ¿Está? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo trabajarían? ¿Cómo tomarían la decisión? Profe, habría que ver si se puede realizar o no 2 veces el proyecto B. Si eso es, si hay posibilidad, y si no hay posibilidad, yo haría el proyecto A solamente. Y si no podés realizar 2 veces el proyecto B, pero tenés otro proyecto alternativo de inversión de los 50.000 pesos, ¿qué es la diferencia? Y debería ver si yo invirtiendo en el proyecto B y los otros 50.000 lo puedo invertir a la tasa K, si me arroja Ajá, mayor valor actual que el proyecto A. pero muy bien el razonamiento. Fíjense, yo acá puse la TIR modificada, le puse al lado no sirve. ¿Por qué les puse no sirve? Precisamente no me sirve para comparar por lo que acaba de decir el compañero, que nosotros tenemos acá una inversión de 50.000 y me quedan 50.000 pesos dando vuelta. Si yo tengo 100.000 pesos, tengo que ver qué hacer con los 50.000 que me quedarían dando vueltas si hiciera el proyecto B. Entonces, una forma de hacer el análisis es trabajando con lo que se llama el proyecto diferencia. El proyecto diferencia es, como su nombre lo indica, la diferencia entre ambos proyectos, o sea, el proyecto de mayor inversión menos el proyecto de menor inversión. Fíjense, 100.000 negativos menos 50.000 me da los 50.000 negativos. Y lo mismo hago con el flujo de fondos. Y después calculo el VAN. El VAN de este proyecto diferencia me da 4.437,87, calculado al 30%. ¿Eso qué me está indicando a mí? Que cuál de los dos proyectos yo tendría que elegir, ¿el A o el B? El B. Vamos a razonarlo de vuelta. Lo voy a hacer no con los 50.000 porque justo se repiten. Estos 40.000, ¿qué representan? ¿Qué son esos 40.000? ¿Ingresos, profe? Sí, es una diferencia entre 60.000 y 20.000. ¿A quién se los adjudicaría? ¿A estos 50.000 o a estos 100.000? ¿Al proyecto A? Al proyecto A. Esto que está acá,
los 40.000 el primer año y del segundo, son el excedente de ingresos que genera el proyecto A respecto del B. Pero también acá tenemos estos 50.000, que es el excedente de inversión del proyecto A respecto del B. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, estos 40 y estos 40 son generados por estos 50 y pertenecen al proyecto A o al proyecto B. Al proyecto A, profe. Al proyecto A. El B me da 20 y me da 80. ¿Entienden? O sea, si yo miro acá, nomás estos 40 no pueden ser nunca del B porque el B me está dando 20. O sea, ¿se puede decir que siempre que analicemos el proyecto de diferencia va a tener relación con el proyecto que más beneficio me arroje o no? El tema va a depender de cómo ordenes los proyectos. El proyecto de diferencia siempre se va a referir al primer proyecto que incluiste. Yo generalmente lo que hago es poner como proyecto A el que tiene mayor inversión. Claro, ¿está? así no le erras, digamos. Perfecto. Gracias. Exactamente. Pero eso no quita que lo hagan al revés, pero van a tener que razonarlo distinto. Entonces creo que, por lo menos cuando uno está estudiando, es más sencillo razonarlo de esta manera. Poner primero el que mayor inversión tenga, y segundo el de menor inversión. Entonces lo que me surge por diferencia es la inversión extra que hace el proyecto más grande. Y esa inversión extra genera estos extras de ingresos en este caso. Entonces, fíjense, al darme un VAN mayor que 0, yo estoy diciendo me conviene el proyecto A. Y también lo puedo ver acá con la TIR, aunque la TIR dijimos que tiene su inconveniente, pero si yo comparo la TIR del proyecto diferencia con la tasa de costo de capital, estaría por encima de esta tasa. Y lo que les dejo a ustedes de tarea es que me calculen la TIR modificada de este análisis. Hay varias formas de hacerla. Ustedes calculen como para que la TIR modificada me diga me conviene o no me conviene. Ya es la hora de los prácticos, así que voy a dejar de compartir pantalla. Les pido que lleven la materia al día, por favor, y cualquier duda que surja, lo vemos en la próxima clase. Bueno, buenas tardes. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Ya subí la clase, lo de la clase pasada, la grabación ya está en el link, en la nube, digamos, donde tienen todo.